Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de matemáticas. Vamos a comenzar el bloque de probabilidad, ¿vale? En este caso, distribuciones de variable continua, distribución de la normal, parte 1, ¿vale? Vídeo teórico práctico de introducción a este bloque de probabilidad importante, ¿vale? En la preparatoria de BAU e ingresos en AGBS y AGM. Vamos a ir comenzando con el vídeo. Del nuevo vídeo completo que tendréis acceso exclusivamente los alumnos en formato presencial o semipresencial en nuestro centro. Pues vamos con distribución normal, teoría y ejemplos. Dice distribución de probabilidad normal. Dice es un tipo de distribución continua, ¿vale? Dice se asocia teóricamente a multitud de fenómenos naturales y cotidianos. Cociente de intelectualidad, talla, peso de las personas, tamaño de los frutos de un árbol, etc., que se caracterizan porque la mayoría de los resultados tienden a agruparse en torno a su media, ¿vale? La mayoría de los datos, cuando yo tengo una muestra, se asocian a la media. Una variable con distribución normal queda totalmente definida por la media de dicha variable que vamos a llamar mu y por su desviación típica, sigma. Y esto se va a denotar como normal de media mu y desviación típica, sigma. Dice la expresión analítica de la función de densidad de la distribución normal es la que sigue aquí. Y dando valores a esta función vamos a conocer o se va a dar lo que se llama la campana de Gauss, ¿vale? Que veis en torno, que está aquí a la media y con distintos valores de la desviación típica vamos a formar intervalos en los cuales se recoge una probabilidad, ya que toda la probabilidad o área que hay por debajo de esta curva siempre es 1. Importante decir que siempre está centralizada en la media, ¿vale? De la normal. Dice, esta función cumple las siguientes propiedades. Está definida para cualquier número real, es decir, del intervalo de menos infinito a infinito. Y la función puede tomar cualquier valor, siendo la función para dicho valor mayor que 0 para todo x. El área por debajo de la curva va a valer siempre 1. Es decir, todo esto que yo tengo aquí, que es un área, es una integral definida, ¿vale? Si va de menos infinito a infinito, vale 1. Es simétrica respecto a su media, es decir, si yo tengo aquí la media, la gráfica que tengo aquí y aquí es igual. El eje de abscisas es una asíntota de la curva, es decir, tiene una asíntota en el eje X. Dice, aunque la variable puede tomar cualquier valor entre menos infinito e infinito, la probabilidad de que tome valores alejados de la media es prácticamente nulo. Es decir, cuanto yo más me voy alejando, el valor de la función, cuando me alejo de la media, es prácticamente 0. Dice, vamos con el primer ejemplo. Dice, supongamos que la estatura de los jóvenes de 20 años de una determinada región es una variable estadística X, que se distribuye, de acuerdo, con una normal de media 175 y desviación típica 9. Por lo tanto, aquí tengo indicada mi normal. Entonces, se puede asegurar con las probabilidades que se indican que la probabilidad de que un joven mida menos de 175, lo indicaríamos así, ¿vale? X menor que 175, es igual a 0,5. Esto quiere decir que la mitad de los jóvenes tienen una estatura por debajo de la media. La otra media, o la otra mitad, medirá más de 175. Si, por ejemplo, ahora hallamos la probabilidad de un intervalo definido por la media menos la desviación típica hasta la media con la desviación típica, este que vemos aquí, ¿vale? Le restamos y le sumamos, es lo mismo que decir la probabilidad de menos de 166 a 184, lo que nos da 0,6826. Esto quiere decir, esto es una probabilidad que si yo la multiplico por 100 se convierte en porcentaje, que el 68,26% de los jóvenes de esa región tienen una estatura comprendida entre 166 y 184. Dice la probabilidad de que sea la media menos 2 veces la desviación típica a la media más 2 veces la desviación típica será esta operación 175 menos 2 por 9 hasta 175 por 2 con 9. Lo que nos da una probabilidad comprendida entre 157 y 193, cuyo valor es de 0,9544.
Eso significa que un 95,44% de los jóvenes tienen una estatura entre 157 y 193. Bueno, pues vamos a ver ahora el caso especial, que es aquella normal de media 0 y desviación típica 1, ¿de acuerdo? Dice, el comportamiento estadístico normal hace que puedan asignarse valores de probabilidad a cualquier sucesor de la variable estudiada. Esto es que se puede saber, pues está tabulado, ¿vale? Está cuantificado, la probabilidad de que la variable tome valores comprendidos entre los extremos de un intervalo dado. Lo que va a estar tabulado siempre es la función de distribución en el caso de que la curva de la normal tenga una media 0 y una desviación típica de 1. Es la normal 0, 1. La función de distribución f de x de la función va a dar la superficie del recinto limitado por la función de densidad curva igual a f de x definida más arriba y el eje OX desde menos infinito hasta un valor z. Eso significa que la probabilidad de que z, ¿vale? Esto significa que es una normal 0,1, tome un valor inferior a z, como veis aquí, es la integral desde menos infinito a z de la función de densidad. Esta área de la probabilidad de que la variable z tome valores menores que z. Dice, cuando se trata de una normal 0,1, la variable aleatoria suele designarse por la letra z en vez de x. Tabla normal o estándar de la normal 0,1, muy importante, ¿vale? El cómo vais a usar la tabla de probabilidad. Dice, la tabla normal 0,1 puede encontrarse fácilmente en internet. Basta con teclear tabla normal estándar. Aquí se muestra una parte de ella, la que vamos a ver ahora. Habitualmente los valores de la tabla indican probabilidades de que la variable normal 0,1 tome valores entre menos infinito y z, es decir, que la probabilidad de z sea menor o igual que z. Los demás valores se obtienen teniendo en cuenta la simetría de la curva, es decir, hemos dicho que tenía una simetría par y que el área por debajo de la curva vale 1. Así siempre a partir de la probabilidad de z menor o igual que z, acordaos que esa z minúscula es mayor que 0, esta es la que vamos a tener en la tabla, vamos a obtener los otros intervalos, que será probabilidad de que z sea mayor o igual que z. Bueno, pues esto sería esto de aquí. Probabilidad de z menor o igual que menos z. Esto es menos z, sería esto de aquí. Probabilidad de que z sea mayor o igual que menos z. Esto es menos z, sería esto de aquí. Probabilidad de que esté entre 0 y z. Esto es 0, esto es z, sería esto de aquí. Probabilidad de ir desde menos z hasta z. Aquí tiene una rata, porque esto sería en mayúscula y estas dos en minúscula, pero bueno. ¿Vale? Y nos faltarían dos, que sería la probabilidad en un intervalo positivo, que vamos a llamar AB, y la probabilidad en un intervalo negativo, que diremos desde A hasta menos B. Todos estos son los casos que nos van a preguntar. Dice, esta tabla, en esta tabla la cifra de las unidades y las décimas se muestran por columna, que será lo que veremos ahora, ¿vale? Unidad y la décima. Dice, y las centésimas en la fila superior. Aquí tendríamos centésimas. Bueno, pues vamos a ver esto de aquí. Por ejemplo, dice, los valores de z están dados en desviaciones típicas 1. Indica un valor superior a una desviación típica de z igual a 1,26, etc. Bueno, a lo que vamos a ir aquí es que, por ejemplo, si nos piden la probabilidad de z menor que 0,26, yo iría al 0,2, iría al 0,06 y su intersección por fila y columna nos va a dar la probabilidad, sería esa, 0,6026. Si por ejemplo nos piden la probabilidad de z menor que 1,28, iríamos al 1,2, iríamos al 0,8 y bajando la fila y columna tendríamos el valor 0,8997. Veis que es muy facilito, ¿vale? Bueno, pues entonces nos dicen, la probabilidad de que z sea menor que 1,26 es la probabilidad de z menor, 1,26.
y esto sale de 0,8962, ¿vale? Esto sería, viéndolo en la tabla, iríamos al 1,2, al 0,06 y por fila y columna nos va a dar esta probabilidad, 0,8962. Entonces, fijaros bien, si a partir de una probabilidad acumulada, es decir, menor, nos piden mayor que él, siempre es 1 menos la acumulada, ¿de acuerdo? Es decir, la probabilidad de z mayor que k es 1 menos probabilidad de z menor que k, y esta ya la consultáis en la tabla. Si nos dicen la probabilidad de z menor que un negativo, es 1 menos la del mismo en positivo. Por lo tanto, esta de aquí de z menor que 1,26 será lo mismo que 1 menos probabilidad de z menor que 1,26. Tercer caso, si nos piden mayor que un negativo, es lo mismo que menor que el positivo. Es decir, z mayor que menos 1,26 es lo mismo que z menor que 1,26. Vale, vamos al tercer caso. Va entre 0 y 1,26. Entonces, la probabilidad de A hasta B es la de B menos la de A. Así, esto es probabilidad de z menor que 1,26, 0,8962, menos probabilidad de 0, que en la tabla es 0,5. ¿Vale? Y en este último, si os fijáis que va de menos 1,26 a 1,26, es lo mismo que si fuera de 0 a 1,26, que es lo que hemos hallado antes, pero multiplicado por 2, porque va de negativo a positivo. Lo que nos sale esto de aquí. Venga, entonces, en general se cumple. Probabilidad de z mayor que k, lo que hemos puesto, 1 menos probabilidad de z menor que k. Probabilidad de z menor que menos k es lo mismo que 1 menos probabilidad de z menor que k. La probabilidad en un intervalo de k1 a k2 es la acumulada k2 menos la acumulada k1. La probabilidad de menos k a k, ¿de acuerdo? Es lo mismo que la probabilidad de z menor que k menor que z menor que menos k, es decir, z menor que k menos 1 menos z menor que k, y aplicando aquí el menos nos quedará dos veces probabilidad de z menor que k menos 1. Estas hay que aprendérselas. Así pues, probabilidad de z mayor que 0,8 es 1 menos la acumulada. Consultamos en la tabla y nos da esta. Probabilidad de z menor que 0,75 es 1 menos la acumulada 0,75. Consulto en la tabla y sustituyo. Probabilidad de menos 0,9 a 1,25 es la de 1,25 menos menor que 0,9, que es la de la de 1,25 menos 1 menos p de z menor que 0,9. Consulto en la tabla y sustituyo. Y en esta última, ¿vale? Nos dicen, sabemos que como la probabilidad de z es menor que 1, haya la probabilidad de 0,8413. Pues si va de menos 1 a 1, es menor que 1 menos menor que menos 1, que es la de 1 menos 1 menor de nuevo que 1. Operamos, sustituimos y nos queda esa de ahí. Bueno, vamos a ver ahora el cálculo de z a partir de su probabilidad asociada. Dice, la tabla normal se empleará también en sentido contrario para hallar la abscisa, el valor de z, correspondiente a una probabilidad que nos dan. Esto es igual que se sabe que si la probabilidad de z es menor que 1 es de 0,8413, en sentido contrario la pregunta sería, ¿cuánto debe de valer z? Si sabemos que probabilidad de z menor que z es de 0,8413, pues evidentemente la respuesta es que z debe ser 1. Vemos pues aquí un ejemplo. Nos dicen, el valor de z1 tal que p de z menor que z1 es 0,9207, sería z1 igual a 1,41, buscándolo en la tabla. Para determinarlo basta con buscar en la tabla de la normal el valor z correspondiente a una probabilidad de 0,9207.
Si la pregunta es cuánto debe valer z para que de z2 negativo a z2 positivo valga 0,8, procederíamos de la siguiente manera. La probabilidad de un intervalo que va de negativo a positivo con el mismo valor es menor que el positivo menos menor que el negativo. Es decir, menor que el positivo menos 1 menor que el positivo. Es decir, 2 veces menor que el positivo menos 1. Así pues, como este intervalo valía 0,8, diremos que 2 veces menor que el positivo menos 1 es 0,8. Despejando de aquí, tendríamos que la probabilidad de z menor que z2 es 0,9 y buscándolo en la tabla correspondería a un z de 1,28. Dice tercero, un caso que se presenta con frecuencia es encontrar un intervalo de menos zz que contiene un 95% de los datos de una variable estadística. Esto significa que la probabilidad de menos zz es de 0,95. Por lo tanto, esto sería 2 veces la probabilidad de z menor que z menos 1 igual a 0,95. ¿Vale? Lo que hemos hecho antes. Despejando de aquí, debe de cumplir que la probabilidad de z menor que z es de 0,9750, lo que corresponde a 1,96. Si por el contrario el valor de la probabilidad no figura en la tabla, se tomará el más cercano. Así se acaba de hacer en el ejemplo B. En la tabla, el valor más cercano a 0,9, lo podéis mirar, es de 0,8997. Supone que una diferencia de 3 milésimas no sería problema. También podría optarse por la interpolación. Y decimos pues que para una probabilidad de z menor que z igual a 0,9950, se toma que z es igual a 2,575, un valor intermedio entre los dos que encontraríamos en la tabla, puesto que sus probabilidades quedan por debajo y por encima. Es decir, si yo para un valor de aquí veo que no lo encuentro, ¿vale?, sino que me queda uno por debajo y uno por encima, que corresponde a este valor y a este valor, utilizaremos siempre el punto medio, que es añadirle 5 milésimas. Es un truco que luego veremos para los problemas de intervalos de confianza. Tipificación, último bloque y también muy importante. Dice, las distribuciones normales con las que se trabaja en la práctica no suelen ser normales 0,1. Son distribuciones con media mu, la que sea, y desviación típica sigma, es decir, una normal mu sigma. Para calcular los valores de probabilidad de una variable x, se hace un cambio de variable. Y es que lo que vamos a hacer es que z, que va a ser mi normal, es a la variable x, la que tengo en el enunciado, restar de la media y dividirlo entre la desviación típica. Y así ya se convertiría en una normal 0,1. Con esto las diferencias de x respecto de su media mu se tipifican. Se calculan en desviaciones típicas, pues lo significativo no es el valor que tome x, sino cuántas desviaciones típicas es mayor o menor que su medida. Por ejemplo, en la normal 0,1 el valor de z igual a 2 unidades típicas a la derecha de la media, está relativamente lo mismo que alejado de la media que en la normal 45,7, puesto que el valor 59, que también es dos desviaciones típicas mayor que la media de 45, pues 59 es lo mismo que 45 más 2 por 7. Al tipificar el valor de x igual a 59, se transforma en z igual a 2. Bueno, pues vamos a ver esto cómo se hace en la realidad. Dice, si x es una variable normal de media 45 y desviación típica 7, la probabilidad de que tome valores menores que 52 o mayores que 52 o entre 52 y 92 es. Lo que vamos a hacer es a nuestra variable x tipificarla, ¿correcto? Entonces vemos que z va a ser el valor que nos pidan, 52, menos la media entre la desviación típica. Se ha convertido en una normal 0,1 y ya consulto la tabla. Segundo caso, probabilidad de que x sea mayor que 52 es 1 menos la probabilidad de z menor que 52, es decir, 1 menos probabilidad de z, a 52 le resto la media, lo divido entre la desviación típica, eso nos va a dar el valor de z 1, por lo tanto es 1 menos probabilidad de z menor que 1, es decir, este que consulto en la tabla, lo que nos da este valor.
Para un intervalo, lo que hacemos es restar media dividido entre desviación típica, lo cual z va entre 1 y 2, que es la de 2 menos la de 1. Consultando en la tabla y restando, obtenemos esta probabilidad. Vamos a ver que en sentido inverso, también es importante, también se puede encontrar el valor de la variable x a partir del cual de la probabilidad asociada. Esto es, para la misma normal 45,7, si deseo conocer el valor de k tal que, por ejemplo, la probabilidad de x menor que k es de 0,9772, tipificaríamos, ¿correcto? Igualaríamos a esa probabilidad. Esta probabilidad buscada en la tabla nos da que es 2, por lo tanto al igualar con la tipificación nos permite calcular el valor de k, que es 59. Vamos ya con los ejemplos finales y dice, utilizando la tabla de la normal 0,1, hallar el valor de x que cumple que la probabilidad de z menor que 1,5 es k. Buscaríamos en la tabla dando un valor de 0,9232. Dice hallar la probabilidad de que z menor que 0,5 sea k. Probabilidad de z menor que un negativo es 1 menos la de z en positivo. Buscaríamos el valor en la tabla y operaríamos, lo que nos da 0,3085. Y por último, de z menor que k igual a 0,67, buscaríamos este valor en la tabla, lo que nos da un valor de k de 0,44. Vamos con el segundo ejemplo que dice, admitamos que el peso en kilogramos de los habitantes adultos de una gran ciudad sigue una distribución normal con media 60 y desviación típica 5. Elegimos una persona al azar y nos pide las siguientes probabilidades: que pese menos de 50, entre 52 y 65, y si tengo 100 personas, ¿cuántas cabe esperar que pesen más de 65? Bueno, la variable x sigue una normal 65, con lo cual se tipifica. Es decir, a mi variable le restaré la media y le dividiré entre la desviación típica. Así pues, que pesen menos de 50 será z menor que 50 menos media entre desviación típica, lo que nos da z menor que menos 2, es decir, menor que menos 2, que es lo mismo que 1 menos z menor que 2, buscaríamos en la tabla el valor y esta sería la probabilidad. Para la del intervalo, restaríamos y dividiríamos a los extremos, dando la probabilidad entre menos 1,6 y 1, que es la de 1 menos la de 1,6, que es lo mismo que la de 1 menos la de 1 menos la de 1,6 en positivo. Recordemos que aquí se le cambia el signo, lo que nos da 0,7865. Para la última, la probabilidad de que una persona pese más de 65, es decir, que x es mayor que 65, al tipificar, será probabilidad de z mayor que 65 menos media entre desviación típica. Por lo tanto, una probabilidad de z mayor que 1 es 1 menos la acumulada 1, lo que nos da 0,1587. Por lo tanto, para 100 personas multiplicaríamos las personas por la probabilidad, lo que nos hace que alrededor de 16 personas pesan más de 65 kilos. Problema muy habitual. Vamos con el siguiente, utilizando la tabla de la normal 0,1, calcular interpolando lo siguiente. Interpolar sería que nos va a quedar entre 2. Si yo tengo la de z menor que 1,325, será la que está entre 1,32 y 1,33. Por lo tanto, lo que hacemos es sumar dichas probabilidades acumuladas y dividirlas entre 2, 0,9074. Análogamente, para menor que 1,645 será la comprendida entre 1,64 y 1,65, con lo cual sumaría dichas probabilidades y las dividiríamos entre 2. Vamos a hacer el último, para 0,666, debe dividirse entre 0,66 y 0,67 y sumarlas. 6 décimos de ella, lo que corresponde a 6 milésimas de diferencia. Por lo tanto, será la de 6,667 menos 6,66, lo que corresponde a 0,7486 menos 0,7454, lo que es lo mismo que 0,032. Por lo tanto, 6 décimos de ella es 0,00192, que se asignaría a esta probabilidad sumándosela.
Aquí sería lo mismo, utilizando la tabla de la normal, tengo que hallar valores de K a partir de probabilidades. Para la primera, el 0,9115 se corresponde justo con 1,35, que será el valor de la K. Para la segunda, el de 0,9452 corresponde justo a Z igual a 1,6, que será el valor de la K. Para el siguiente vemos que es un valor menor que 0,5, ¿vale? Lo vemos aquí. Por lo tanto, importante que buscar el valor de Z que deja por debajo esta cantidad, la que va a ser de 0,8413. Ese valor corresponde a 1, luego K es el mismo valor pero en negativo. Importante esta de aquí. Para la última de 0,95 no aparece en la tabla. Como está entre 0,9495, que es de 1,64, y 0,9505, que es de 1,65, el valor de K es el punto medio de 1,64 y 1,65, 1,64,5. Bueno, tenemos aquí unos ejemplos para tipificar a partir de una normal 55 y la probabilidad de menos de 56 será Z con 56 menos 50 entre 5. Restamos media y dividido desviación típica. Por lo tanto, corresponde a Z 1,2, que es 0,8449. Para la siguiente, que es mayor que 56, restamos media y dividimos entre desviación típica. Y al ser Z mayor que un valor, es 1 menos Z menor que ese valor. Buscamos en la tabla, operamos, y la probabilidad sería de 0,0548. El tercer ejemplo, Zx menor que 48, sería 48 menos 50 entre 5, que nos queda Z menor que menos 0,4. Esto es lo mismo que 1 menos el acumulado en positivo. Buscamos el valor en la tabla y obtenemos la probabilidad. Para el cuarto caso, en un intervalo, restamos en los extremos y dividimos desviaciones típicas, lo cual nos queda entre menos 0,4 y 1,2. Esto será menor que 1,2 menos menor que menos 0,4, que corresponde a 1 menos probabilidad de Z menor que 0,4. Operaríamos estas probabilidades en un valor de 0,5403. Vamos ya con el penúltimo ejemplo, que nos dice que supongamos que la estatura media de las alumnas de bachillerato se distribuye con media de 166 y desviación típica 9. Elegimos una alumna al azar y nos piden una probabilidad superior a 175, inferior a 155 y que está entre 155 y 175. La normal mu y desviación típica sigma, normal mu sigma, se va a tipificar mediante el siguiente cambio para convertirlo en una normal 0,1. Por lo tanto, el cambio en la tipificación sería que z es igual a x menos 166 entre 9. Así, para el primer ejemplo, x mayor que 175, al aplicar dicho cambio, nos quedará z mayor que 1, que es 1 menos z menor que 1. Buscaríamos el valor en la tabla y operando tendríamos la probabilidad 0,1587. Para el segundo caso, x menor que 155, aplicamos la tipificación, quedando z menor que 1,22, que es 1 menos el acumulado al positivo. Buscaríamos valor en la tabla y operando la probabilidad sería de 0,1112. Para el último caso, entre 155 y 175 es el acumulado al mayor menos el acumulado al pequeño. Haríamos las tipificaciones buscando en la tabla luego el valor, tipificación en la tabla buscando luego el valor, lo que nos da una probabilidad de 0,7301. Bien, el último ejemplo, también habitual, importante, nos dice que la duración de una determinada marca de lavadoras se ajusta a una normal de media 8,4 años y desviación típica 6 meses. El fabricante asegura que sus lavadoras duran más de 7 años, comprometiéndose a que si una lavadora se estropea antes de 7 años le damos otra nueva. Pregunta cuántas lavadoras nuevas tendrá que reponer por cada 10.000 vendidas. Buscamos primero que sea menor que 7 años, haríamos la tipificación quedando que z es menor que menos 2,8, por lo tanto es 1 menos el acumulado al positivo. Buscando el valor en la tabla, dicha probabilidad es de 0,026. Por lo tanto, el número de lavadoras a reponer será la cantidad de lavadoras por la probabilidad
de que dure menos de 7 años. Esto es 26 lavadoras. Bueno, pues hemos acabado un primer vídeo, ¿vale? De la distribución normal, teoría, ejemplos prácticos, consulta de la tabla, tipificación y ejemplos normales de examen. Continuaremos en estos días con otro segundo vídeo de ejercicios prácticos, de exámenes y modelos de examen.